La Arctic Rose avanza silenciosa por la línea de flotación del mar de Bering. Mientras la tripulación duerme, una ola de agua helada invade la cubierta e inunda los compartimentos inferiores. En 1988, el Sea Power fue construido como camaronero del Golfo por Kovacevic Boat Works en Biloxi, Mississippi. Kovacevic Boat Works era un astillero famoso que fabricaba diversos barcos, incluidos camaroneros, con una eslora de 28 metros, un ancho de 2.45 metros y un calado de 3.6 metros. El Sea Power era un barco compacto de casco de acero, diseñado para pescar camarón en las cálidas aguas del Golfo de México. Contaba con cabrestantes hidráulicos para operar la red de arrastre que se remolca por el fondo marino para capturar camarón. El Sea Power tenía lo necesario para la pesca costera, pero fue diseñado para operar en aguas poco profundas y tranquilas cerca del puerto. Así podía descargar su captura rápidamente y volver a salir al mar. En 1991, el Sea Power fue vendido a North American Fish Company, procesadora y distribuidora de mariscos en Maryland. Le cambiaron el nombre al barco a Tenacity y lo convirtieron en un catcher procesor para que pudiera almacenar la captura a bordo y así extender sus expediciones a zonas de pesca remotas sin tener que regresar frecuentemente al puerto. Se añadió procesamiento en la cubierta principal, un área donde la tripulación puede manejar y conservar hasta 5 toneladas de pescado al día. Al subir el pescado a bordo, la tripulación le retira la cabeza y vísceras y lo coloca entre láminas de metal congeladas llamadas congeladores de placas. Esto preserva la frescura de la captura, asegurando que cumpla con los estándares de calidad. Con capacidad de almacenamiento congelado de hasta 80 toneladas, el sistema permitía al Arctic Rose guardar su captura durante largas jornadas de pesca. La captura procesada y congelada puede venderse a precios más altos en mercados que exigen calidad premium. En la remodelación se colocó una estructura en A en la popa para sostener las redes de arrastre del barco. La estructura en A permitió a la tripulación subir capturas más pesadas, esencial para el arrastre en aguas profundas. Para alimentar estas nuevas operaciones, el motor principal de la embarcación fue actualizado a un motor diésel Luger 6170 que produce 700 caballos de fuerza. Estas modificaciones mejoran las capacidades del barco, pero también cambian los cálculos de estabilidad, lo que significa que la tripulación necesita entender y manejar la distribución del peso mientras llenan la bodega. Durante 8 años, el barco Tenacidad opera frente a la costa de Maryland, en la costa este, recordando las cálidas aguas del Golfo de México. Un miembro de la tripulación de ese periodo recuerda que entraba agua por el empaque del eje de la hélice, donde el eje sale del casco hacia el agua. La fuga inundó la bodega del congelador. Las bombas de achique en el área de procesamiento se obstruyeron con restos de pescado y la tripulación tuvo que limpiarlas rápidamente. En 1999, la Tenacidad fue vendida a Arctic Soul Seafoods de Seattle, especializada en especies valiosas como el lenguado de cabeza plana del mar de Bering y Golfo de Alaska. Particularmente apreciada en los mercados asiáticos, la Tenacidad fue renombrada como Rosa Ártica y llevada a Washington para operar en su nueva flota Onus. En enero de 2001, la Rosa Ártica se alista para la temporada de pesca en las frías aguas del mar de Bering. El 13 de enero zarpa de Seattle, Washington, cargada de provisiones, equipada con equipo recién revisado y una tripulación de 15 marineros. El capitán David Rundle, pescador con 17 años de experiencia, lidera la tripulación y es conocido por ser aventurero y precavido. La tripulación está lista para pasar meses en el mar pescando en condiciones muy desafiantes durante el viaje al sitio de pesca. Los cojinetes del eje se sobrecalientan. Los cojinetes soportan y estabilizan el eje de la hélice, reduciendo la fricción entre el eje giratorio y partes como el empaque del eje que anteriormente dejaban pasar agua. Los cojinetes del eje pueden sobrecalentarse por fricción o falta de lubricación. Podría deberse al desgaste adicional en las aguas más agitadas y frías de la costa este o a modificaciones. La embarcación con modificaciones más grandes ha cambiado las tensiones en la estructura del barco. La tripulación intenta solucionar y monitorear el problema instalando nuevos cojinetes y medidores de temperatura adicionales.
Eso no resuelve el problema y la tripulación debe monitorear constantemente la situación. Después, el empaque del eje de la hélice empieza a tener fugas. El empaque es un material flexible que sella el eje de la hélice para evitar que entre agua. Si los cojinetes se sobrecalientan, el eje de la hélice no funciona suavemente. Las pequeñas vibraciones dañan el empaque del eje, lo que permite que el agua se filtre en la bodega de refrigeración. Operar en aguas frías y turbulentas ejerce presión constante sobre el eje de la hélice, lo que aumenta el desgaste del empaque. El agua que entra en la bodega cambia el centro de gravedad de la embarcación. A fines de febrero, Arctic Rose arriba al puerto de Dutch Harbor, Alaska. Es una parada clave para barcos pesqueros, donde se reabastecen, reponen provisiones y revisan el equipo antes de entrar al mar de Bering. Nathan Miller, procesador de la tripulación, deja la embarcación por preocupaciones de seguridad y condiciones a bordo. Es reemplazado y el Arctic Rose zarpa sin resolver los problemas. El 26 de marzo, el Arctic Rose regresa a Dutch Harbor para reabastecerse de combustible y provisiones. La tripulación se asegura de que la planta de procesamiento esté lista para manejar el volumen esperado de Flathead Sol, un objetivo de alto valor que necesita que el procesamiento funcione de manera fluida y eficiente. El 30 de marzo, el Arctic Rose sale de Dutch Harbor y va a la isla de San Pablo para terminar de cargar combustible. Esta isla remota es de los últimos puestos antes del Océano Ártico. Es el último punto de preparación antes de que la tripulación vaya al cañón Semchuk, buscado por el Flathead Sol. En procesamiento, la tripulación verifica que los congeladores de placas funcionen totalmente, anticipando una temporada exigente y mucho pescado por procesar y congelar. Mientras la pesca comienza, la resistencia de la tripulación y la fortaleza del Arctic Rose se ponen a prueba mientras el barco se aleja más de la costa y entra en un clima más severo. La temperatura cercana al punto de congelación en el mar de Bering implica alto riesgo de hipotermia para quienes se expongan al agua. La tripulación mantiene sus trajes de inmersión al alcance por si las fugas del empaque del eje empeoran. Estos trajes impermeables están diseñados específicamente para protegerlos en el agua helada y aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Con suerte, el rescate los alcanzará, pero a donde van tomaría horas en llegar. E incluso con un traje de inmersión no sobrevivirán más de 6 horas en el agua. Cuentan con una balsa salvavidas para 20 personas lista en la cubierta para emergencias. El Arctic Rose también enfrenta los fuertes vientos que el mar de Bering suele tener en primavera. Estos vientos crean olas de hasta 5 metros de altura que se suman a los desafíos de manejar equipo pesado en la cubierta. Las bajas temperaturas, los fuertes vientos y el mar agitado crean rocío que se congela en la embarcación. El hielo aumenta el peso en la superestructura y cubierta de la embarcación, haciéndola más pesada arriba. Cuando llega abril, la tripulación del Arctic Rose ha llenado la bodega en los caladeros cerca del cañón Semchuk. La tripulación trabaja las 24 horas realizando varias capturas cada día, llamadas remolques. Este trabajo es agotador. Subir a bordo las redes pesadas y empapadas requiere habilidad y trabajo en equipo y es físicamente exigente. Las redes de arrastre sostenidas por la estructura en A exigen total atención de la tripulación. Las redes arrastran por el fondo marino y recolectan peces. Luego, la tripulación usa el cabrestante hidráulico para levantar la red desde las cubiertas. Cada aspecto de este proceso requiere concentración. Un ligero cambio en la distribución del peso de la red puede desequilibrar la embarcación en mares agitados. Cada captura incrementa el peso de la embarcación y aunque la tripulación está atenta a equilibrar la distribución del peso a bordo, el peso creciente en la bodega les da menos control. Una escotilla abierta o un sello dañado puede permitir la entrada de agua en compartimentos críticos y afectar la estabilidad del barco. En el área de procesamiento, la tripulación trabaja rápido para manejar cada captura nueva. Tan pronto como los peces son subidos a bordo, inmediatamente se les quita la cabeza y se les eviscera, lo cual debe hacerse antes de congelar la captura. Los congeladores de placas zumban al procesar cada lote, congelando el pescado rápidamente para conservar su frescura. El espacio es limitado y la planta de procesamiento se vuelve bulliciosa y resbaladiza mientras la tripulación trabaja rápido para preparar la captura. El viento primaveral aumenta y el clima empeora.
Las temperaturas del agua cercanas al punto de congelación hacen que el hielo obstruya las bombas. El rocío helado sella las puertas y cubre todas las superficies, pero la tripulación sigue adelante. El cansancio se hace presente a medida que pasan los días y continúan con su rutina, arrastrando redes y llenando la bodega poco a poco. El 1 de abril de 2001, la tripulación concluye una serie de arrastres por la tarde. La tripulación asegura el equipo y se prepara para descansar antes de las operaciones del día siguiente. El capitán Rundle contacta al Alaskan Rose, un barco hermano que pesca cerca. Las bombas de sumidero en el área de procesamiento se atascan y causan retrasos. Pero aún más preocupante es que las bombas atascadas están teniendo problemas para sacar el agua que se está acumulando a bordo. La tripulación procesa hasta la noche, descabeza, eviscera y congela la pesca diaria. Guardan el pescado en la bodega y limpian su área de trabajo, listos para el día siguiente. En su estado de privación de sueño, cierran de manera floja una puerta estanca en el área de procesamiento y se unen al resto de la tripulación en sus literas. Al llegar la mañana siguiente, a las 3:30, el Arctic Rose deriva mientras la tripulación duerme unas horas muy necesarias. Debajo de la cubierta, el Arctic Rose transporta una carga pesada de lenguado plano, congelado y empacado en la bodega. Una oleada de agua helada rompe sobre la cubierta principal e inunda los compartimentos inferiores a través de la puerta estanca mal cerrada. En cuestión de segundos, el Arctic Rose se inclina fuertemente, su estabilidad comprometida más allá de la recuperación. La tripulación es sorprendida. No tienen tiempo de activar ninguna señal de emergencia, ni siquiera de alcanzar sus trajes de inmersión. A medida que el agua inunda la embarcación, su casco es forzado hacia abajo en el agua helada. Y en cuestión de minutos, el Arctic Rose se voltea y se hunde bajo la superficie del mar de Bering, en silencio, desapareciendo en aguas oscuras, con toda su tripulación de 15 personas a bordo. A las 03:35 minutos después de que el Arctic Rose se hunde bajo la línea de flotación en el mar de Bering, una radiobaliza indicadora de posición de emergencia o radiobaliza indicadora de posición de emergencia transmite una señal desde la última ubicación conocida de la embarcación. La radiobaliza indicadora de posición de emergencia se activa cuando la embarcación se sumerge y luego flota libremente. Al salir a la superficie, envía una señal de socorro que alerta a la Guardia Costera sobre los problemas del Arctic Rose. El Centro de Coordinación de Rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos en Juneau, Alaska, recibe la señal e inicia una respuesta inmediata. Despliegan un C-130 Hércules desde la estación aérea Kodiak. Sus capacidades de largo alcance lo hacen ideal para localizar escombros o sobrevivientes en el agua y servir como un relevo de comunicaciones. A las 08:45 horas después de que la Guardia Costera recibe la transmisión de la EPERB, el C-130 llega al lugar. Solo encuentran una mancha de aceite y escombros dispersos que marcan el lugar donde el Arctic Rose se hundió. El barco hermano del Arctic Rose, el Alaskan Rose, se une a la búsqueda. Cortadores y patrullas de la Guardia Costera se envían a las últimas coordenadas conocidas. Los cortadores, con botes pequeños y equipo médico, son clave en búsquedas largas y suelen tener cubiertas para helicópteros para apoyar rescates aéreos y marítimos conjuntos. Helicópteros HH-60 Jayhawk de la estación aérea Kodiak se unen a la búsqueda. Los Jayhawk están diseñados para operar en condiciones climáticas extremas, escaneando el área cerca del agua. A través de los restos esparcidos, los tripulantes del barco hermano Alaskan Rose encuentran el cuerpo sin vida del capitán David Rundle flotando entre los escombros. Lleva puesto su traje de inmersión, pero ha estado en el agua casi 6 horas y puede que ya sea demasiado tarde. John Nelson, el primer oficial a bordo del Alaskan Rose, se pone su traje de inmersión y salta al agua para intentar salvar a David. Saca al capitán inconsciente a bordo y la tripulación comienza a hacerle reanimación cardiopulmonar. Después de 1 hora intentando reanimarlo, el capitán Rundle es declarado muerto. El resto de la tripulación sigue desaparecido y a medida que pasan las horas, la búsqueda se vuelve más desesperada. Pese a los grandes esfuerzos, los equipos de búsqueda solo hallan los trajes de inmersión vacíos en los que la tripulación debió intentar meterse al hundirse el barco. El 5 de abril de 2001, tras 3 días de búsqueda, la Guardia Costera suspende la misión y declara perdidos en el mar a los 14 hombres restantes.
Después de la tragedia del Arctic Rose, la Guardia Costera de Estados Unidos convocó una junta marítima de investigación para determinar la causa del hundimiento. Durante varios meses, los investigadores examinaron el diseño del Arctic Rose, las modificaciones estructurales y las prácticas operativas para reconstruir lo que pudo haber llevado a la pérdida de los 15 tripulantes. En diciembre de 2003, el informe final de la Guardia Costera concluyó que la causa más probable del hundimiento fue una inundación a través de una puerta estanca mal asegurada o abierta en el área de procesamiento. La falla permitió que el agua de mar entrara a compartimentos clave y desestabilizara la embarcación casi de inmediato. El hundimiento rápido y la ubicación remota no dejaron oportunidad de sobrevivir.